Siéntense, por favor. Gracias. Bueno, yo les quiero dar primeramente un feliz sábado a todos y especialmente a nuestra invitada, la hermana Silvia, que nos vino a visitar hoy. Le doy gracias a Dios porque Dios le puso en el corazón venir. Yo nunca le invité a ella, Dios se lo puso en su corazón. La conocí hace como 2 o 3 semanas y es una señora para mí en la cortesía, en la educación que he visto, muy educada, que Dios la bendiga. Y de verdad tiene un carácter muy bonito. O sea que Dios tiene hijos en todas partes, lo que pasa es que a veces todavía no están unidos. Dios tiene hijos en todas las iglesias. La Biblia dice que Dios tiene hijos en todas las iglesias, pueblo de Él, en todas las iglesias. Y Apocalipsis 18 le hace un llamado a salir de los errores, de las falsas doctrinas. Entonces, hay muchos hermanos que son consagrados a Dios y están en otras iglesias, aunque están en error, porque no conocen toda la verdad. Pero a medida que ellos vayan conociendo la verdad, ellos se van a unir al pueblo que guarda lo que Dios manda. Se va a unir. No es a una denominación o una organización religiosa lo que nos va a salvar. El que nos salva es Cristo, pero Cristo va trayendo a todos sus hijos hacia Él. Entonces, a las verdades que Él ha dado. Y esa es la preocupación que tenemos que tener cada uno de nosotros, de estar caminando en la verdad. Esa es lo que es la iglesia de Dios, la columna, baluarte de la verdad. Si la iglesia está en error, en mentira, no es, o sea, está desviada, tiene que enderezarse. Y Cristo la está enderezando, está trayendo a todos sus hijos a la verdad y al conocimiento, y eso es lo que, por eso nosotros tenemos esta escuela. Se llama la escuela del tercer Elías. El objetivo es estudiar, que la gente no se sienta de que esto es simplemente pertenecer a una denominación, porque la mayoría de las denominaciones lo que ponen son paredes. Entonces, ¿de qué iglesia eres tú? Yo soy de esta, entonces yo no quiero saber de esta. Y le ponen una pared delante. No, si hay humildad, debemos de estudiar y aprender. Y ahí es donde Dios nos va a llevar a la unidad, en la verdad, no en el error. Porque la Biblia dice que no se puede mezclar la luz con la oscuridad. El aceite es como nosotros somos, como el aceite y el vinagre, que no se pueden mezclar. Entonces, por eso hay tantas divisiones. En el mundo cristiano hay miles de iglesias, de denominaciones, pero Dios fundó una sola iglesia. Todas dicen tener la verdad. Adelante, hermano, dígame. Amén. Así es. Gloria a Dios. Eso. En el nombre de Jesús. Ahí estaré yo. Así es. Hay muchos que no tienen toda la luz y Dios no lo desecha, dice el espíritu de profecía, porque todavía no han conocido toda la luz acerca de la verdad. La iglesia adventista, para la hermana, esto es para hacerle un comentario a ella, que ella no sé si nos conoce o no conoce, pero le voy a dar a todo el que esté escuchando. Dios le ha dado un mensaje que no tienen las de otras iglesias. Es un mensaje especial, es el mensaje de los 3 ángeles. Y ese mensaje hay que darlo, porque ese mensaje no lo conocen las otras iglesias. Y de ese mensaje, parte de lo que yo voy a decir aquí está en ese mensaje, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estudiar, el tema de hoy es acerca del mundo en caída libre o el mundo en picada. Le había puesto yo al principio. Y en Facebook dice el mundo en picada. Picada es que algo se está cayendo. Y así está el mundo hoy en día. Todo el mundo está así ahorita. Yo los invito a orar para entonces comenzar con el tema. Los que puedan se inclinan, los que no se pueden quedar como están, yo voy a orar. Gracias, Padre eterno. Padre, gracias por todas estas bendiciones que usted nos da, por este día tan especial, este día que usted santificó y bendijo desde la creación, para que vengamos a sus pies, para estar en comunión con usted, para que usted nos dé ese reposo, esa paz que el mundo no conoce, que solamente usted puede dar en nuestra vida, en nuestros corazones. Cuando hacemos un alto en todas nuestras obras, en las labores de trabajo, en todo lo que hacemos, hay una tranquilidad y una paz que el mundo no conoce y no entiende. Yo le doy gracias a usted, porque usted ha dado ese día para descansar y para que de verdad podamos estar relacionados con usted tranquilamente, sin preocupaciones, sin hablar
de política, ni de negocios, ni de trabajo, sino de las cosas que son para usted esenciales para la salvación. Entonces, seguimos el ejemplo de Cristo, que se reunía todos los sábados, de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, que seguían ese mandamiento, y nosotros lo queremos también poner por obra porque es algo que de verdad hace una diferencia en la vida de cada uno de nosotros, es una señal de santidad y de que le pertenecemos, de que somos leales a usted, Señor. Así que yo le doy gracias a todos los hermanos, a usted y a todos los hermanos que están aquí, que se consagran, que han venido. A los que no pudieron, bendígalos a ellos también, a los que todavía que no tienen toda la luz, que les ayude para que ellos tomen una determinación de guardar su santo día en el futuro, de que usted les pueda permitir ver esa luz, que no todos la tienen. Le doy gracias en el nombre de Jesús y le pido que ponga un carbón encendido en mis labios para que lo que diga aquí, que recuerdo su palabra. Le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, esto es una verdad que no todo el mundo tiene y pues Dios la está dando al mundo. Ese es parte del mensaje de los tres ángeles. Yo voy a hacer un paréntesis aquí. El tema de hoy es acerca de Mateo 24. Pero yo voy a mostrar en Apocalipsis 14 parte del mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, 6 dice, y este mensaje se lo dio Dios a la iglesia adventista del séptimo día. Apocalipsis y Daniel son los dos libros que se tienen que estar estudiando para este tiempo. Mateo 24 también es una verdad presente para este tiempo porque tiene que ver con el tiempo del fin. Y Apocalipsis 14 nos da el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, 6 dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, parte del evangelio eterno, que es toda la Biblia, ¿verdad? Pero aquí dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay un juicio que Dios comenzó, donde Dios está investigando las obras de cada persona. De los muertos primero comenzó un juicio y comenzó en 1844. Eso tiene una explicación según las profecías de Daniel 8:13, de las 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Dice que Dios iba a hacer una obra de purificación en el santuario. Y es la parte donde entró Jesús a hacer esa obra final, donde Él está limpiando la expiación del pecado. Comenzó el juicio de los muertos y ahora va a comenzar el juicio de los vivos. No sabemos cuándo comienza el juicio de los vivos. Tenemos una idea. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad. Fíjense cuál es el llamado de Dios. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese mensaje del primer ángel nos lleva a Génesis. ¿Quién fue el que creó, el que hizo los cielos, la tierra? Génesis 2, 1. Dice, Génesis 2, 1. El mismo creador fue Jesucristo mismo, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que todas las cosas fueran hechas por medio de Él y para Él. Jesucristo es el creador. Echa todas las cosas por Él, por medio de Él y para Él. Dice así, fueron pues acabados, Génesis 2, los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué significa santificar? Que lo apartó con un uso sagrado. Es algo para Dios, no es para nosotros. En los mandamientos, cuando Dios da los 10 mandamientos, en Éxodo 20, Dios nos recuerda de ese mandato. Cuando el pueblo de Israel estaba preso en Egipto, Dios le mandó a decir al pueblo que dejara ir, le mandó a decir a Faraón que dejara ir a su pueblo para que pudieran guardar su día de reposo, el sábado, antes de darle los 10 mandamientos por escrito, porque los 10 mandamientos fueron dados a causa de la transgresión, a causa del pecado. Porque ya ellos estuvieron presos 400 años en Egipto, que ya se habían olvidado de esos mandatos y se habían vuelto idólatras, muchos de ellos, adorando a los dioses de Egipto.
Entonces, Dios les dio los 10 mandamientos escritos para que los pusieran por obra. Y era un recordatorio de lo que ya ellos tenían de antemano, pero que antes no estaban escritos en tablas de piedra. En Éxodo 28, 1 en adelante, están los 10 mandamientos. En el 8 aparece el mandamiento que tiene que ver con la adoración a Dios. Y ese es el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Qué dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo, dicen algunas Biblias, y le ponen un asterisco. Y más abajo dice aquí equivale a sábado. Bueno, esta Biblia, hay Biblias que dicen sábado, otras no lo dicen, pero es lo mismo. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado, reposo, para Jehová tu Dios. No hagas en él alguna obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. O sea que es un mandamiento para todos, extranjeros que no son judíos, cualquiera que está dentro de tus puertas. ¿Cuál es la razón por la cual se debe guardar el sábado? Porque en 6 días, dice el 11, Jehová, ¿quién fue el Jehová que creó las cosas? Todas las cosas. Jesucristo mismo. El mismo nombre lo lleva el Hijo, igual que el nombre del Padre. El mismo nombre. Jehová, el Padre, Jehová el Hijo, Jehová el Espíritu Santo. Porque es un solo Dios. ¿Ves? Tienen el mismo nombre los tres. La Biblia los presenta a los tres con un mismo nombre. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por esa razón, este mensaje que no tienen toda la iglesia, están adorando, las demás iglesias están adorando en un día falso de adoración. ¿Y quién puso el otro día domingo? ¿Por qué la gente está guardando el domingo? ¿En honor a qué? La gente lo guarda en honor a la resurrección de Jesucristo. Pero la Biblia profetizaba que iba a venir un poder político religioso en Daniel 7:25, si quieren lo podemos leer rapidito, que dice que iba a intentar cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y ese poder es el cuerno pequeño. Y estudiando el libro de Daniel podemos saber quién es ese cuerno pequeño, que no es el tema de hoy, pero esto es un paréntesis, ¿ok? Muy importante. Daniel 7:25 decía que el cuerno pequeño que iba a salir de Europa es un poder político religioso que se levantó, que es el sistema papal. Cuando uno estudia la historia, dice que este poder iba a hablar palabras contra el Altísimo, iba a hablar blasfemias, o sea, iba a hablar en contra de Dios. Blasfemia es cuando un hombre se hace igual a Dios, dice que es Dios o que puede perdonar pecado. El sistema papal dice que puede perdonar pecado y lo llaman el Santo Padre. Y la Biblia dice que nuestro Santo Padre está ¿en dónde? En los cielos. El Papa es un hombre regular, igual que nosotros, pecador. No es Dios, es un hombre. Entonces dice aquí que este sistema iba a hablar palabras contra el Altísimo, contra Dios, y a los santos del Altísimo iba a quebrantar. Ese sistema persiguió a los cristianos durante la Edad Media y mató millones de cristianos. Por leer la Biblia, los acusaban de herejía, los quemaban en las hogueras, etc. Y dice que este sistema y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. El papado gobernó 3 tiempos y medio. En profecía son 1260 días, y un día equivale a un año, son 1260 años. Tal como decía la profecía, desde el año 538 hasta 1798 el papado gobernó en la Edad Media y persiguió a los cristianos, a los santos del Altísimo, y cambió la ley de Dios. ¿Dónde la cambió? En el catecismo. Si usted va a leer el catecismo de la Iglesia Romana, dice que hay que santificar los días de fiesta que ella instituyó y el domingo. Hay que guardar el domingo. Es el mandamiento de la Iglesia Católica. Y hoy en día la mayoría de los cristianos se están sometiendo a un mandamiento de hombre, de un papa, de la Iglesia Romana Católica. Entonces fíjese que la mayoría, yo veo en Facebook, se ponen a pelear con los católicos, a decirles que no pueden tener imágenes o esculturas, porque ese es el segundo mandamiento. Pero ellos guardan el mandamiento de la Iglesia Católica, que guardan el domingo, y no guardan el 4º mandamiento de la ley de Dios, la mayoría de los protestantes. Entonces hay una inconsistencia ahí.
Porque si tú dices que eres protestante, si decimos que somos protestantes, nos vamos a guiar es por lo que dice la Biblia, por lo que está escrito, no por un mandamiento de hombre. Porque entonces, si usted obedece lo que Dios dice y Él es el creador y Él mandó a guardar el santo día, el séptimo día, el sábado, entonces usted se está sometiendo al creador. Es una demostración de que usted le ama, lo sigue, es leal a Él, es fiel a lo que Él dice. Pero si usted guarda el falso día de reposo, el domingo, se está sometiendo ¿a quién? A quien puso el domingo, que es el otro sistema falso religioso, a la bestia. La Biblia lo llama la bestia en Apocalipsis 13. Es la marca de la bestia. ¿Cuál? Los cristianos están hablando de que la marca de la bestia es un chip, que le van a poner a usted aquí o aquí. La Biblia dice, el mensaje del tercer ángel nos advierte a no recibir la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Apocalipsis 14, vamos a leerlo rapidito. Para que ustedes se den cuenta, la hermana Silvia especialmente, y los que escuchen por internet también, y es un repaso también para nosotros. Apocalipsis 14 dice que, Apocalipsis 14, 9, el 8 nos manda a salir de Babilonia, el segundo ángel nos manda, en el 8 dice otro ángel, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia son todas las iglesias caídas que se han apartado de Dios y han cambiado la verdad por la mentira, la falsa doctrina. Entonces el tercer ángel amonesta a no recibir la marca de la bestia. ¿Y cuál es esa marca de la bestia? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Fíjense lo que es la marca de la bestia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, es la falsa adoración, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dios dice, el que adore a la bestia y a su imagen, y reciba su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Dios tiene las 7 copas de la ira postrera sobre todos aquellos que reciban la marca de la bestia. Esto es un mensaje de vida o muerte, por eso es tan urgente que nosotros tenemos que dar este mensaje. No hay otro mensaje. Este está primero que Mateo 24, que va junto también, pero este es el último mensaje de misericordia, de Cristo, porque el Apocalipsis, el mensaje lo da Cristo a las iglesias. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, porque los hermanos no saben el peligro que corren si siguen en ese sistema falso religioso de adoración en el día domingo, porque están adorando al papado. La bestia que puso el domingo en honor a la resurrección de Cristo fue el papado, igual que la Navidad. La Navidad es una fiesta pagana dedicada al dios Tamuz. Tamuz fue el que nació el 25 de diciembre. La Biblia no habla de la fecha del nacimiento de Jesús. Entonces, cuando usted adora a Dios de una manera como lo hicieron los israelitas, que hicieron un becerro de oro, eso se llama abominación. Es estar en contra de lo que Dios manda. Entonces son idolatría. Cuando una gente agarra una doctrina que no está en la Biblia y la hace como que si fuera verdad, eso es idolatría también. Entonces Dios llama al pueblo de Él a que guarden sus mandamientos. Fíjese, después de Apocalipsis, el mensaje termina así, en el 11 y el 12. En el 12, después de que usted lee ahí el mensaje del tercer ángel, que dice que Él también beberá del vino de la ira de Dios, en el 10, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces aquí dice el grupo que es vencedor en el 12. ¿Quién es el grupo que va a ser vencedor, que no va a recibir la marca de la bestia? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Era lo que estábamos hablando esta mañana en la escuela sabática. Las dos características de la iglesia verdadera, principales, porque hay otras verdades, es que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Entonces, muchos hermanos, tristemente, usted le habla del sábado y de una vez le dice que eso era para los judíos, que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, que nosotros no estamos en el viejo pacto, estamos en el nuevo pacto, que el sábado era para los israelitas, cuando la Biblia, todo le podemos demostrar con versículos, que es erróneo, ¿entiende? Porque Dios no hace acepción de personas.
como dije, y si desde Génesis hasta Apocalipsis nos manda a guardar sus mandamientos, es porque el sábado también está dentro de esa ley y está vigente. Entonces confunden esto también con las leyes ceremoniales, es otro error. Nosotros no guardamos leyes ceremoniales, ni lunas nuevas, ni sábados como los judíos guardaban. Eso Pablo en Colosenses 2:16 dice, no juzguéis en cuanto a comida o a bebidas o en cuanto a lunas nuevas y días de sábados, en plural, se está refiriendo a Levítico 23. Todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ya Cristo al morir en la cruz, se terminaron todas esas fiestas, ya no hay que guardar meses, días, ni años, porque se refería a esas fiestas. Pero cuando estamos hablando de la ley moral, Pablo dice que todos seremos juzgados por la ley y serán justificados los hacedores de la ley, ¿entiendes? Entonces dice también que ya no es la circuncisión ni la incircuncisión, en 1 Corintios 7:19, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo no se contradice. Los que nos contradecimos somos nosotros, porque queremos hacer nuestra propia voluntad, no le queremos obedecer a Dios. El día más violado, el que se pisotea, siempre ha sido el sábado. El sábado es el día que hay fiestas, paris, bochinche, droga, alcohol, deportes, los deportistas, los equipos cuando tienen campeonatos, casi siempre es sábado. Las fiestas, todo el mundo va el viernes en la noche y el sábado. Siempre ese día ha sido el día más pisoteado porque Satanás quiere que la gente se olvide del Creador. El sábado nos recuerda quién es el Creador. Cuando una gente quita el sábado, está diciendo, no me importa quién es el Creador, yo le obedezco a quien yo quiero. Hay gente que dice, yo guardo el día que yo puedo, o si en mi trabajo me dan permiso. Ponen al jefe por encima de Dios. El que ama a Dios con toda su mente y con todo su corazón, le va a obedecer. Yo he dicho, ¿no? Desde que yo conocí por primera vez esta verdad, yo venía de la Iglesia Católica, e inmediatamente que yo leí los 10 mandamientos, eso fue lo primero que leí en la iglesia ese día. Estaba el hermano Eduardo Galván, y eso fue algo muy tremendo, un testimonio muy grande. Y yo me quedé impresionado, primero cuando yo leí que Dios prohíbe las imágenes y la escultura. Me empezaron a pasar las vírgenes, los santos, todo rápido. A mí se me puso blanco en esa iglesia todo, yo no veía a nadie. Solo escuchaba la voz que me decía aquí lo que yo estaba leyendo. No te harás imagen ni figura alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando yo leí eso, yo le pedí perdón a Dios porque yo no sabía que Dios prohibía las imágenes y me estaban pasando por mi mente. Yo no veía a nadie en esa iglesia. A mí era un grupito pequeño, así. Se me puso blanco todo en la iglesia como le pasó a Pablo y se me desapareció. El tiempo se me pasó, yo no me di cuenta qué pasó. Y yo estoy leyendo y después leo que el sábado es el día de reposo. Y yo pregunto, ¿y no es el domingo? En mi mente. Yo me quedé perplejo y me fui a mi casa ese día y hablo con mi mamá y mi hermana, mamá, Lorena. La Iglesia Católica nos engañó. Dios prohíbe tener imágenes, esculturas, y también el sábado es el verdadero día de reposo. Y quité las 3 vírgenes que tienen el copete de mi cama, el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, las cruces, los rosarios, todos los cuadros de Jesús que tienen en todos lados, los velones, las tarjeticas de los santos que tenía en mi cartera, las vírgenes que tenía aquí guindando en mi cadena, todo eso, y mi hermana y mi mamá me ayudaron y botamos todo eso en la basura. Porque le obedecimos a Dios, creemos en lo que Dios dice, cosa que no pasa hoy en día. Usted le muestra hoy en día a muchos católicos, hermanos, que ellos están ahí, pero ellos están siguiendo a un hombre, a la iglesia romana, al papado, lo que ellos dicen, los líderes, lo que dicen sus sacerdotes. No están siguiendo lo que dice Dios en la Biblia. Y eso también está pasando en la iglesia protestante. Usted le muestra la verdad del sábado a la gente y de una vez le dicen, déjame ir a hablar con mi pastor, a ver qué le dice el pastor. Y el pastor viene y le dice, no, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y dice Romanos 6, ¿qué pues pecaremos porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. ¿Cómo viviremos en el pecado si ya morimos al pecado? Pecado es la transgresión a la ley de Dios. El hermano Galván quiere decir algo. Sí, dígalo, léalo y yo, si me dice. Si me lo quiere leer, yo lo leo de aquí. Sí, yo lo leí, fue lo primero que leí, Apocalipsis 7 y 8.
Claro, yo dije que era un paréntesis. El tema de hoy no es este, pero estaba haciendo una pequeña aclaratoria por fuera, por encimita. El mensaje del primer ángel amonesta a adorar a Dios, al Creador, que hay que guardarlo en el día que Él mandó, en el séptimo día, en el sábado. Y leímos Génesis 2, ¿por qué razón hay que ir? Porque Él es el Creador. Entonces ese mandamiento nos dice que hay que guardar el sábado. Y dice que hay que salir de Babilonia. El segundo ángel dice, salí de Babilonia, pueblo mío, porque Babilonia se convirtió se llenó de puras falsas doctrinas. Babilonia significa confusión. El tema de hoy de la radio es de eso, de Babilonia y la falsa doctrina. ¿Quién es Babilonia? Y cuáles son las falsas doctrinas que se están enseñando hoy en la iglesia, para que la gente estudie y vea. Son muchas falsas doctrinas. No es solamente lo del sábado y el domingo. Hay otras falsas enseñanzas, que cuando una persona es humilde, y usted por ejemplo viene de otra iglesia, y usted dice, bueno Javier, tú me tienes que demostrar a mí que el sábado es el verdadero día de reposo. Con gusto, vamos a estudiar. Y usted tiene que buscar en la Biblia donde dice que el domingo es el día de reposo, para ver también que si usted tiene la razón, usted me tiene que demostrar a mí también. Entonces, el rapto secreto, tenemos que buscar donde dice la Biblia que la iglesia va a ser raptada secretamente y que van a pasar 7 años de tribulación, de dónde salió esa doctrina, y ver en la Biblia cómo va a ser la venida de Jesús, que por cierto ahorita lo vamos a leer en Mateo 24. Y así es como se van descartando los errores. ¿Ves? Uno va saliendo de los errores uno por uno. Así uno va estudiando doctrina por doctrina. Así hicieron los líderes de la iglesia adventista, y Dios, porque todos los líderes de la iglesia adventista venían de diferentes iglesias. Guillermo Miller fue el principal del movimiento adventista, millerista. Y de ahí se adicionaron miembros de todas las iglesias, metodistas, bautistas. La hermana White fue una profeta, que es la profeta de este pueblo, de la iglesia adventista, que Dios le dio un don, el don de profecía, el Espíritu Santo de ese don. Y Jesús dijo que iban a venir falsos profetas, pero también hay un profeta verdadero. Dios tiene un profeta en su iglesia. La única profeta de todos los profetas que están por ahí por fuera, que enseña que hay que guardar los mandamientos de Dios y que la regla de fe es la Biblia, se llama la hermana White, Elena White. Y todos los escritos que ella tiene, ninguno contradice lo que dice la Biblia. La Biblia es el libro, la regla de fe de nosotros. El espíritu de profecía nos ayuda a entender más, nos da más claridad y nos guía a Cristo también. O sea, se exalta a Cristo y la ley. O sea, ahí usted no se sale. Hay profetas que no guardan la ley de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo solo les es dado en Hechos 5:32 a los que le obedecen a Dios. Entonces un profeta que no quiere obedecer la ley de Dios, ya usted sabe que ese espíritu que lo mueve no es el Espíritu de Dios. Si es un profeta que está en adulterio, entonces me va a decir a mí que el profeta se está siendo guiado por el Espíritu Santo cuando está en adulterio, o cuando está robando, o está en otro pecado. No. Esa persona puede tener conocimiento de la verdad, pero guiada por el Espíritu Santo, y que tenga el Espíritu Santo en ese, y que Dios no usa una persona en pecado, ni practicando el pecado. Dios usa una persona que es fiel a Él, que obedece, porque Dios desecha a aquellos que no le obedecen, como hizo con Saúl. El rey Saúl se desobedeció a Dios y Dios lo desechó y escogió a David. Y cuando David se apartó, le mandó al profeta Natán para que le dijera cuál era su pecado. Y David se arrepintió y le pidió a Dios que no alejara su Santo Espíritu de él y que le pusiera otro espíritu, que se pusiera otro corazón dentro de él. O sea que Dios usa a aquellos que son obedientes a su palabra, como lo estuvimos estudiando esta mañana en la escuela. Bueno, vamos entonces ahora al libro de Mateo 24, porque hemos visto cómo está pasando ahorita con las noticias a nivel mundial, cómo en Europa, en Ucrania, después del año de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelven a escuchar las sirenas, las alarmas, con la entrada de Rusia a Ucrania, una invasión de ese país que es una potencia también, un país que dicen que son ortodoxos. La religión cristiana ortodoxa es la misma que la católica, pero no tienen ese mismo papa, un papa como Juan Pablo, sino otro como Francisco, sino que usan otro sistema. Pero ellos a la larga son como ateos, son dictadores, cuando el hombre quiere imponer su fuerza, como lo dijo Raúl esta mañana, y gobernar a los demás a la fuerza, ese es el mismo carácter satánico. Satanás
quiere imponer su doctrina a la fuerza. Las cosas las quiere imponer a la fuerza. Y todo gobierno que quiere imponer las cosas a la fuerza y no le da libre albedrío a las personas que elijan, que escogen si lo quieren hacer o no hay democracia, por decirlo de esta manera, es un gobierno dictatorial. Eso viene dirigido por Satanás. Cuando es a la fuerza que quieren quitarle a un país su autoridad, su autonomía, entonces esto no viene dirigido por Dios, viene dirigido por Satanás. Porque todo lo que Dios ha permitido, que los países tengan sus gobernantes, es porque Dios lo ha permitido. Cada uno tiene sus gobernantes elegidos por el pueblo. La dictadura no viene de la democracia, no viene del sistema que Dios creó. Entonces vemos que son gobiernos satánicos que quieren dirigir a las personas hasta la manera de hablar. No puede hablar, no hay libertad de expresión, usted no se puede quejar, usted no puede denunciar nada ante la prensa, como pasa en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Cuba. Todos los países, China, que a pesar de que tiene una economía muy grande y no tiene libertad tampoco. Ahí se tienen que cortar el cabello igual que el emperador. La mujer tienen como 6 cortes de pelo nada más. Los hombres se pueden cortar el cabello como de 6 maneras diferentes. Las mujeres de otras nada más. Hay cosas así. Investiga para que tú veas. Mira, eso es algo increíble, que la gente vive presa en esos países. No hay libertad. Lo que pasa es que la gente no sabe lo que es el comunismo y no investiga. Pues nosotros vivimos en una guerra. Vivimos en una guerra contra principados y potestades. Como la guerra comenzó en el cielo, lo estuvimos estudiando hace como 2 semanas atrás, con Lucifer, y se trajo la tercera parte de los ángeles a la tierra. Eso influye en los seres humanos, porque esa guerra del cielo se trasladó aquí a los hombres. Y el mundo está en guerra. Y esas son señales de los tiempos finales. A Jesús se le preguntó en el sermón del Monte de las Olivas. Los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿cómo será el fin del mundo? ¿Y qué señales hay de tu venida? Vamos a leerlo, Mateo 24, desde el 1 en adelante. Él hizo una comparación con el templo de Jerusalén, pero Jesús no le demostró a ellos todo el largo alcance de cómo iba a ser el final, por no asustarlos y por no quitarle la fe. Porque si le hubiese dicho todas las cosas que venían completamente, ellos no hubiesen resistido. Por misericordia no le dijo toda la verdad, pero quedó plasmado ahí para nosotros. Esto tiene un doble cumplimiento, Mateo 24. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hoy en día hay muchos cristianos que creen que se va a restablecer otra vez el templo en Jerusalén y que se va a reconstruir. Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La Biblia no muestra en ninguna parte que se va a reconstruir el tercer templo. Y en Jerusalén, donde estaba el templo antes de Jerusalén, lo que está es una mezquita judía. Creo que le llaman el Domo de la Roca, creo que se llama, o la Roca de Dom, creo que se llama así. Es una mezquita judía que para quitar eso ahí tendrían que ponerse a pelear con todos los musulmanes. Eso no se construiría nunca. Y el templo, en este momento, ¿quién es el templo? ¿Cuál es el templo que Dios está construyendo? Al hermano Raúl le gusta mucho hablar de eso. Ajá, nosotros, ¿verdad? Nosotros somos el templo de Dios. ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, dice Pablo. Cada uno de nosotros, Dios quiere habitar en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso nosotros somos sacrificio vivo para Dios. Cristo tiene que estar entronizado en nuestra mente. Él es el que tiene que dirigir nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros motivos. Por eso tenemos que contemplar la vida de Cristo todos los días, estudiar su palabra, ver la vida de Jesús. Como dice el Espíritu de Profecía, que tenemos que estudiar por lo menos 1 hora diaria acerca de la vida de Jesús, meditar en Él, imaginarnos estar en el tiempo de Él, con sus enseñanzas. Imagínense si nosotros hiciéramos ese trabajo espiritual de contemplar a Jesús, la vida diaria de Él,
diariamente dedicarle el tiempo a Él. Porque si decimos que amamos a Dios, pero entonces no leemos la Biblia, no oramos, no velamos, no hacemos las obras de Cristo, porque Él nos mandó, velad y orad, para que no entréis en tentación. La Biblia dice que debemos pedir el Espíritu Santo para poderlo recibir. Si no pedimos el Espíritu Santo, hay gente que ora y primero no piden perdón. Es una de las cosas que yo veo, esto es discernimiento de espíritu, uno va aprendiendo a medida que uno va leyendo. Lo primero que uno tiene que hacer cuando uno va a orar es pedirle perdón a Dios. Darle gracias primero por las cosas que usted tiene, por todo. Segundo, pedir para los demás, no tanto para uno mismo. Pedir perdón por nuestros pecados y por el perdón de los demás. También pedir todo de acuerdo a la voluntad del Padre. No es a nuestra voluntad, porque a veces queremos pedir cosas solo para satisfacer el yo. Y todo tiene que ser pedirlo en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Y pedir el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ya el sábado pasado dimos una clase aquí sobre el Consolador, sobre el Espíritu Santo. Mucha gente niega el Espíritu Santo, tristemente. Estamos en este tiempo. Y Mateo 24, Jesús nos llamó a que no fuéramos engañados. Porque mucha gente se iba a apartar de la verdad. Y en este tiempo es el tiempo donde estamos llenos de falsa doctrina, de falsos maestros. Han salido una lluvia de falsos maestros negando el Espíritu Santo de toda la iglesia, inclusive de la misma iglesia de nosotros salen apóstatas. Eso se llama apostasía. Cuando una gente se aparta de la verdad se llama apostasía. Tiran la verdad por el piso. Entonces gente que niegan el Espíritu Santo, gente que están negando al Padre, que dicen que solo Jesús, unicitarios, que Jesús es el mismo Padre y es el mismo Espíritu Santo, que es una sola persona, los otros dos no existen. Que solo somos salvos por Jesús. Entonces sin el Espíritu Santo usted no puede ser salvo. También la Biblia dice que nosotros fuimos, Efesios 4:30, sellados para la salvación por el Espíritu Santo. Él es el que nos sella, el que pone la ley, la graba en nuestro corazón, en nuestra mente. Sin el Espíritu Santo Él no nos puede guiar a la verdad. Vamos a estar en el error. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Es el único que nos enseña que pecado es violar la ley de Dios. El Espíritu Santo te dice a ti, no robes, no mates, hiciste esto mal. Nos está guiando porque nos ha grabado la ley y dice, mira, esto es pecado, no lo hagas más. Y nos va a estar diciendo la mente, pero cuando uno rechaza el Espíritu Santo y lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza, el Espíritu Santo va a alejarse porque la persona no quiere saber. Y de paso, ¿qué pasa? Que esa persona, Dios lo deja tranquilo, que siga en sus caminos. Y el camino de esa persona, ¿cuál va a ser al final? La muerte eterna. Porque el error lo va a llevar a otro error. Satanás es el que va a tener posesión de esa persona, y no Dios. Dios tiene misericordia y Dios no nos rechaza todavía, pero hay personas que rechazan la verdad al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Y todavía por misericordia sigue dándole el mensaje a las personas. Ve, hay personas que vienen todos los días a pedir perdón por el mismo pecado. Venimos, me voy a meter yo también. Todos venimos, todos los días, a pedirle perdón. Señor, perdóname porque volví a hacer esto, porque hice esto, ayúdame que no puedo, que yo soy débil, que la carne es débil. Pero Dios no da el poder. Parece que nosotros todavía no hemos tenido esa fe de vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. ¿Por qué somos débiles para volver a caer en el pecado? Porque no hemos tenido la fe de Abraham. Abraham se atrevió a dejar su hijo, como dijo el hermano Raúl, y ponerlo en el altar y saber, tener fe en Dios de que Dios lo podía levantar de los muertos. Si Dios me lo dio a los 90 años, a los 100, si Dios me lo dio a los 100 años y Dios me lo puede quitar, pero Dios me puede levantar los hijos de la tierra, de las piedras. O sea que para Dios no hay nada imposible, para el hombre es imposible. Hay gente que fuma y bebe alcohol. Yo era alcohólico, yo le doy gracias a Dios que me sacó de eso y me sacó en 2 minutos de una barra con la primera cerveza, después de beber por más de 30 años. Y entonces si Dios me sacó del alcohol a mí en 2 minutos, porque hay gente que cree que tiene que durar una vida para poder cambiar. Hay gente que creen que no, eso es un proceso muy lento. Mentira. Dios nos puede quitar las cosas así, rápido, inmediatamente, porque para Él no hay nada imposible. Para nosotros lo vemos imposible. No, porque es que yo soy así me crié, así me criaron, yo no puedo dejar de fumar, yo no puedo dejar de beber, es que
me gusta el café. El café es una droga que hace daño y le hace daño al cuerpo, causa muchas enfermedades. ¿Cómo nosotros vamos a seguir haciéndole daño al cuerpo si el cuerpo es el templo de Dios, como dice la palabra? ¿Cómo podemos esperar entender la palabra de Dios si nosotros estamos enfermos de tantos químicos y cosas que le metemos al cuerpo que le hacen daño? No podemos discernir espiritualmente porque estamos débiles físicamente con lo que comemos, porque no descansamos, porque no tomamos agua, no llevamos el sol, no hacemos ejercicio, nos enfermamos, nos oxidamos, ¿verdad? Empiezan a doler los huesos, las piernas, los brazos, todo, porque no estamos ni siquiera caminando. Estamos sentados todo el tiempo en una silla o en una cama, acostados, y es como un brazo enyesado. Usted se pone uno normal, lo deja sin yeso, y el otro se pone un yeso y se lo deja un mes, a ver qué pasa con ese brazo que estuvo enyesado por un mes. Cuando le quiten el yeso, ese brazo va a estar ahí, usted se lo va a ver delgado, flacuchento, y no lo puede mover, no lo puede doblar. ¿Por qué? Porque no tiene circulación, porque ha perdido el ejercicio, no tiene movimiento, se pierde la movilidad, los músculos se reducen, así pasa con todo el cuerpo. Si usted no ejercita el cuerpo se oxida, se daña, hay que caminar por lo menos. Es uno de los males que tenemos nosotros. Muchas veces no hablamos, siempre hablamos de la comida, pero el ejercicio es muy importante también. Y la comedera en destiempo, en la noche, como me pasa a mí que yo a veces como en la noche, ese es el problema que yo tengo. Yo lo reconozco y estoy mal. Estoy tratando de cambiarlo, estoy pidiendo a Dios que me ayude para cambiar eso. Pero, por lo menos, dar el primer paso es reconocer que uno está mal. Cuando nosotros no reconocemos que estamos mal, yo le pongo un ejemplo a otra persona, pero no lo voy a mencionar, que el cigarro, yo le hablo a esa persona todo el tiempo, que por favor deje el cigarro, y yo le ruego que deje el cigarro, y esa persona no quiere aceptar. Entonces el orgullo es lo que nos deja que nosotros cambiemos. Porque si por lo menos nosotros aceptamos, el primer paso a aceptar, cuando usted le dice a una persona que cuando uno es alcohólico, una persona muy difícilmente reconoce que es alcohólica. Tomar 2 veces, 3 veces al mes, según los científicos aquí, ya ellos dicen que eso es alcoholismo. Si tú no puedes durar 3 meses sin tomarte un trago, dicen ellos aquí en las clases de alcohol y droga que dan, porque yo les he recibido, tú eres alcohólico. Si tú no puedes estar feliz en una reunión, en un party que hace sin tomar, eres alcohólico. ¿Por qué? Porque estás adicto. La adicción que causa el alcohol, el cigarro, el café. Si usted dice que usted no puede estar un día sin café, es porque está adicto a la cafeína y porque te da dolor de cabeza aquí. Entonces la persona se toma un café en la mañana, después viene a las 3 de la tarde, 2 de la tarde le toca el otro café, y ya en la noche si tiene visita también quiere otro café, y los cafés te ponen así los nervios, y después también te saca el calcio de los huesos, te da osteoporosis, le da arteriosclerosis, tapa las arterias, después viene y le puede dar un stroke, le puede dar cáncer, porque el café tiene un nivel de acidez muy alto y pone la sangre ácida. En cambio los minerales te lo ponen alcalino, cambia el pH del cuerpo. La gente no sabe toda esa cosa. El café causa diverticulosis en los intestinos, se abren unos huequitos y la diverticulosis causa hemorragia de sangre. Y la gente bota sangre por la parte de atrás y se le baja la hemoglobina, le da acidez estomacal, gastritis, úlcera, etcétera, etcétera, etcétera. El café tiene una cantidad de enfermedades que uno no se lo imagina, pero la gente no estudia eso y no sabe. Y dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y ahí es parte de lo que tenemos que aprender, la reforma pro salud. Entonces Jesús amonestó acerca del templo, que el templo iba a ser destruido y no iba a quedar piedra sobre piedra. Y dice, y estando él sentado en el versículo 3, Mateo 24:3, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Jesús le dijo, mira que nadie os engañe. Ya les dije eso, que los falsos maestros iban a venir, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, eso es lo que estamos escuchando ahorita. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo que está pasando ahorita en Ucrania, las amenazas de guerra están en Europa, no nos debemos turbar, preocupar por eso, ya estaba profetizado, ¿okay? Ya estaba profetizado, pero esa no es la señal de que Jesús no está hablando. Jesús nos dio una señal
para que sí nos preocupemos. Y esa es la que vamos a estudiar hoy, que fue el versículo, la lectura bíblica. Pero entonces aquí dice, 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Estamos viendo las pestes que hay hoy en día con el coronavirus. Y hambres hay. Venezuela, ¿cómo está? Cuba, ¿cómo está? Nicaragua, me imagino que deben estar igual, parece que no salen las noticias. ¿Quién? África también. Y terremotos en diferentes lugares. Y van a seguir habiendo terremotos. Y todo esto que hice será principio de dolores. Lo que estamos viendo son principios de dolores. Lo que viene es más fuerte. Entonces, después dice, nos van a entregar a tribulación y nos matarán. Va a haber lo que se llama la persecución, lo que estuvimos hablando. Esto mismo pasó con los discípulos. Los persiguieron y los entregaron a tribulación y los mataron a ellos también. Después de que Jesús murió, cuando vino la destrucción del templo de Jerusalén, a los discípulos los estaban persiguiendo, pero ellos se escaparon. Pero a los judíos hubo una muerte terrible. 1 millón de judíos fueron muertos durante la destrucción del templo de Jerusalén. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entre los mismos hermanos va a haber aborrecimiento. Esto no lo vemos nosotros aquí entre los discípulos. Muchas iglesias dicen que son amigos, hermanos, pero se aborrecen. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Han venido muchos falsos profetas, ya lo hemos visto, y falsos maestros. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La gente no quiere venir a las iglesias. El amor de muchos se enfriará. La gente no quiere saber de iglesia, no quiere saber de prédica, de nada. No quieren congregarse cuando Dios manda a congregarse. Entonces, el amor de muchos se ha enfriado, mas el que persevere, miren los que perseveran, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el evangelio que se va a predicar a todo el mundo? ¿Será que es nada más los 4 evangelios que están aquí? De Marcos, de Lucas, de Juan y de Mateo. No. Yo leí ahorita el mensaje del evangelio eterno, Apocalipsis. Está el último mensaje de advertencia. Todo el evangelio es toda la Biblia. Pero ese último mensaje se tiene que predicar al mundo entero. El mensaje de los 3 ángeles. Cuando ese mensaje de amonestación, de no recibir la marca de la bestia, que las iglesias no saben qué es la marca de la bestia. La marca de la bestia es el falso día de reposo, el domingo. Cuando venga una ley que se va a dictar aquí en Estados Unidos, que es la ley dominical, nacional, se va a romper con la libertad de conciencia, se va a violar la Constitución de los Estados Unidos, porque va a ir una ley que no se va a poder comprar ni vender, dice Apocalipsis 13:16. Y se tiene que adorar en domingo. Esto parece increíble. Ya aquí han habido leyes dominicales en Estados Unidos, en 18 estados. Se dictó una ley en 1800 y pico, aquí tengo la fecha, y ahorita lo podemos leer rapidito para que usted vea que esto no es nuevo y que esto no es inventado por la iglesia adventista. Que la Biblia lo dice, y también el Espíritu de Profecía nos lo dice más claramente, porque Dios nos lo ha revelado a nosotros claramente lo que viene al futuro. El don de profecía nos aclara. Entonces usted puede ver todo esto, pero mire aquí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por lo tanto, este fue el versículo con el que comenzamos. Cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Ora pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en día de sábado. Jesús profetizó la destrucción del templo de Jerusalén, que iba a suceder en el año 70 de nuestra era, cuando fue Roma con el general Tito, entró a Jerusalén, la acercó, primero la acercó Sestio Galo por 3 años y medio, después se fueron y dejaron las puertas abiertas, y los cristianos que conocían esta señal, porque Jesús les dijo, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, los que están en los montes, huid. Los que están en las casas, no volváis a recoger nada, sino que salgan de una vez, para que no se perdieran. Los judíos fueron a perseguir al pueblo, a Roma, a
la guardia, ¿cómo se llama? Las tropas romanas, se fueron detrás de ellos persiguiéndolos. Los judíos, los cristianos vieron las puertas abiertas y aprovecharon para salir. Y después vino el general Tito a Jerusalén y la volvió a acercar, y ahí entraron. Se estaban comiendo, muriendo de hambre la gente porque no tenían ya ni comida ni nada. Las mujeres se estaban comiendo a sus hijos. Eso está en el libro, pero como ya no queda mucho tiempo, no lo estoy leyendo, lo estoy diciendo. En el conflicto de los siglos, en el fin del mundo predicho. Está en ese capítulo. Se estaban comiendo sus hijos. También lo dicen, creo que es Salmo. Eso estaba profetizado. La madre comiéndose a sus hijos. Dice que se comían a sus hijos porque el hambre era tan grande. Y también el historiador Josefo también lo dice, que se comían los cueros de los zapatos, las sandalias, los cueros, porque no tenían nada que comer, ya no había ni plantas ni nada. Se estaban muriendo de hambre los judíos. Y hasta que empezó que un soldado tiró como una tea de fuego, como una antorcha, y empezó a quemarse el templo. Pero el general no quería que se dañara el santuario, el templo de Jerusalén, pero se incendió y pasó lo que dijo Jesús. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedó nada, solo quedó un muro fuera del templo, que es el muro de los lamentos, que los judíos hoy en día van y le ponen sus oraciones y oran ahí. Pero eso no es parte del santuario, eso era un muro exterior. Pero el templo quedó destruido y no quedó nada. Y los judíos se dieron esparcidos, murieron más de 1 millón de judíos ahí. Entonces Jesús comparó la destrucción de Jerusalén con la destrucción del mundo. Pero nos da una señal a nosotros, a la iglesia, a los cristianos, para que no seamos, no nos quedemos presos dentro de lo que viene. Lo que viene va a ser una persecución muy grande, y la señal de la abominación desoladora es la ley dominical. Los adventistas del séptimo día conocemos lo de la ley dominical, que va a ser la señal de la abominación desoladora. ¿Qué fue la señal de la abominación desoladora para los cristianos del tiempo de Jesús? Cuando ellos vieron que en el lugar santo, el ala norte del templo, era donde se reunían los gentiles, Goyén le llamaban en griego, esa parte vinieron los romanos y clavaron un estandarte romano ahí. El estandarte es un símbolo abominable porque tenían símbolo de los dioses de ellos. Y los cristianos entendieron que esa era la señal de la abominación, porque pusieron en un lugar que tenía que ver con el servicio a Dios, dioses paganos, y era el símbolo de la abominación desoladora. Dios llama abominación a aquellos sistemas religiosos que adoran al sol, la luna y las estrellas. El domingo viene, todavía en inglés dice el nombre pagano, Sunday, día del sol, pero en español viene de dies dominis, viene de ahí donde viene la palabra domingo. Los romanos adoraban al dios sol, a Mitra. Los paganos antiguos, a Baal, era el dios sol. Y los egipcios adoraban al dios sol. Él es el primero de los dioses, porque es el astro reino. El sol es el más grande y el que está ahí todo el día. Y ellos decían que ese era el que le daba la lluvia, a la fertilidad y todo. Entonces, los paganos siempre han adorado el sol. Y el sol, el día del sol es el primer día, siempre le dedicaban lo primero. El primer día de la semana era el día que los paganos le dedicaban al dios sol. Baal era adorado el primer día de la semana, el domingo. Roma también adoraba a Mitra el primer día de la semana. Y al domingo le llamaban el día del Señor, los romanos. Antes de que Jesús viniera, ya ellos tenían el domingo como el día del Señor, pero no del Señor Jesús, era de Mitra. Los romanos eran paganos y adoraban muchos dioses. Adoraban a los planetas, a Neptuno, a Júpiter, Zeus, que es el mismo Júpiter. Entonces, ¿qué pasó? Que esa tradición, cuando Roma se convirtió al cristianismo supuestamente con Constantino, hizo la primera ley dominical y mandó a que nadie trabajara el día domingo, el 7 de marzo del año 321, después de Cristo, por ley. Entonces, desde ahí la Iglesia Católica mandó a cambiar la santidad del sábado por el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Y ese falso día de adoración dedicado al sol todavía se está guardando y la gente no lo sabe. Igual que la Navidad, porque ahí no se le está dando la adoración a Dios, sino a Tammuz, porque Tammuz fue el que nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios está haciendo una amonestación
Cuando veamos la marca de la abominación desoladora es cuando venga la ley dominical, porque se va a violar la libertad de conciencia, y esto es lo que va a hacer derramar la paciencia de Dios, que van a empezar a caer plagas. Apocalipsis nos hace una amonestación de eso. Dios está sellando a su pueblo, que los que aceptan las leyes de Dios están siendo sellados por Dios para la salvación, porque Dios quiere grabar sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vamos a leer Hebreos 10, 15. Ese es el sellamiento. El sellamiento, Dios quiere grabar la ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Hebreos 10, 15. Este es un tema muy largo, no me va a dar tiempo de leer nada de lo que traía en el libro. Pero lo más básico lo estoy diciendo aquí. Hebreos 10. Porque la gente no sabe lo que es el nuevo pacto. La gente cree que el nuevo pacto era solamente la sangre que derramó Cristo en la cruz. Y es parte del nuevo pacto. Pero vamos a leer desde el 14. Hebreos 10, 14 en adelante. Vamos a esperar por la hermana Silvia. Hebreos 10 desde el 14, 15 y 16. Hebreo está después de Timoteo, después de Colosenses. Ya, Hebreo 10, desde el 14, 15, 16, 17, hasta el 17. Ok, vamos a leer. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quién fue este? Jesús, ¿verdad? El que se ofreció con una sola ofrenda en la cruz cuando murió. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. El Señor había hecho un pacto con el pueblo de Israel en el pasado y lo había puesto ¿dónde? Sobre 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos los escribió en tablas de piedra, los dio de voz para que escucharan y después los escribió. Y aquí, mire cómo dice, ¿cuál es el nuevo pacto? Es el mismo viejo pacto, la diferencia es que ya no están en las tablas de piedra. Mira dónde van a estar ahora. El nuevo pacto es mejor que el antiguo, porque aquel era algo externo, este lo quiere poner en nuestra mente, mire. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto viene con referencia de Jeremías 31, 34. Jeremías 31 profetizó que Dios iba a hacer el nuevo pacto con nosotros también, que es poner la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo el que acepte la ley de Dios está siendo sellado por Dios y está teniendo, el sábado es la señal de santidad, de santificación. Todos los que tengan el sello de Dios, cuando vengan las plagas, no van a ser tocados por esas plagas. Van a sufrir persecución, pero el sellamiento va a proteger a sus hijos de esas plagas y van a ser salvos, porque tienen el sello de Dios que lo pone el Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para la salvación. Él es el instrumento. Un sello tiene 2 partes. Un sello es el instrumento, el que sella, y lo que deja en el papel impreso es otro sello, una marca. El sábado es el sello de Dios también, porque es la marca de santidad, es la señal que Dios pone de que nosotros le obedecemos. Y dice Ezequiel 20:12 que es un sello de santidad. Ezequiel 20:12, mire lo que dice. Ezequiel 20:12 dice, y le di también mis días de sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Ve? Y también en Isaías 58, Dios nos llama a guardar su santo día como un día de delicia. Isaías 58, 13 y 14 aclaran muy bien eso, cuál es el verdadero día del Señor. En contraposición con el error que está mucho guardando la gente, ¿verdad? Isaías 58, 13, 14. Si retrajeres del día de sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, sobre
la herencia de Jacob, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuál es la herencia de Jacob? La tierra prometida, la Canaán celestial, la vida eterna, es a lo que se está refiriendo ahí. Entonces, vemos como Dios lo único que quiere, siempre ha querido, es grabar la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos está amonestando a no recibir la marca de la bestia, que cuando venga la ley dominical, esa es la profecía de Mateo 24, que huyamos hacia el campo. Tenemos que salir de la ciudad porque la ley dominical no se va a poder comprar ni vender el día domingo. Grábese esto, hermana. Así usted no venga más para acá y usted no cree en el sábado y ni nada. Pero cuando usted vea la ley dominical, usted se va a recordar lo que le estamos diciendo aquí. Usted va a decir, esto fue lo que me predicaron allá. Muchos hermanos de la otra iglesia que no han creído en este mensaje, cuando vean que la ley dominical salga, van a estar corriendo para acá y para allá, van a querer escucharnos a nosotros. Van a querer saber lo que todos nosotros estamos enseñando por años, desde 1844. Ahí van a ver que nosotros no somos ningunos locos, ni fanáticos, ni una secta, como dicen ellos que somos nosotros, ni van a mirar a la hermana White como una bruja, como una falsa profeta, sino que van a decir, se cumplió lo que estaban diciendo ellos. Hasta los momentos ella no se ha equivocado en nada de lo que ha dicho. Todos esos libros que usted lea, cuando usted los lea, el Espíritu Santo le dirá si son o no son inspirados por Dios. Le voy a leer una ley dominical que se dictó aquí hace años para que usted vea cómo ya esto no es nuevo y se va a volver a repetir. Quiero solamente terminar con esto, pero esto es para que los que estén escuchando vean que estos no son inventos de nosotros. Entonces esto se va a repetir aquí en Estados Unidos y después el mundo entero lo va a copiar. Van a ser leyes universales en cuanto al día domingo, donde nadie no va a poder comprar ni vender, y se tiene que adorar por ley el día domingo. Esa es la marca de la bestia, o sea, del falso sistema del papado. Mire lo que dice aquí. Y también tengo unas declaraciones de la iglesia romana de lo que dice acerca del sábado, cómo ellos lo cambiaron. No lo voy a decir ahorita, pero ellos declaran que ellos cambiaron el sábado por el domingo. Mire esta ley. La primera fue dada por Constantino el 7 de marzo del año 321. Dice, descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos, más convenientemente a fin de que en ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Se llamaba el día del sol, que tenían que descansar el domingo. Aquí hay algunos versículos de la iglesia romana. Voy a leer lo que dice la Iglesia Católica en el expediente católico, septiembre 1 de 1923. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está sobre la Biblia y esta transferencia de la observación del sábado es una prueba de este hecho. El expediente católico, septiembre 1 de 1923. Mire esto lo que dice. El Papa es de tanta autoridad y poder que él puede modificar, explicar o interpretar la ley, incluso la ley divina. El Papa puede modificar la ley divina ya que su poder no es de hombre sino de Dios. Y él actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra. Lucio Ferrari, Biblioteca Pronta Arte Papa, tomo 2. ¿Okay? Mire esto. Usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. Las escrituras obligan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. James Cardinal Gibson, La fe de nuestros padres, edición de 1880, página 111. Mire lo que dice esta. Es bueno recordarles a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que observan el día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Sacerdote Brady en un discurso en Elizabeth, New Jersey, el 18 de marzo de 1903. Le voy a leer unas leyes dominicales que se dictaron aquí en Estados Unidos. En Virginia, esta se dictó en 1610 y era obligatoria. Todo hombre, mire lo que decía la ley, todo hombre y mujer asistirá en la mañana al servicio divino y a los sermones que se predican en el día de reposo, guardaban era el domingo, y en la tarde al servicio divino,
y a la catequesis, eran católicos, bajo pena por la primera falta de perder su provisión para la siguiente semana, la provisión de comida, que no iban a poder si faltaban. Por la segunda falta, a perder la mencionada provisión y además a ser azotado. Y para la tercera falta, la pena de muerte. Edward Rey 99. Esto era una ley en Virginia, en 1610. Durante el periodo de la República, así como en esa primera ley, se repitieron otras en fechas sucesivas y en distintos territorios. En Massachusetts, en 1650, Connecticut, 1656, Maryland, 1692 y 1715. El mayor esfuerzo por lograr una ley dominical a nivel nacional fue en el proyecto conocido como el Proyecto de Ley Blair, el 21 de mayo de 1888. Luego de acalorados debates y argumentaciones, finalmente el proyecto no prosperó debido a la cerrada oposición de judíos, bautistas del séptimo día y adventistas del séptimo día. En la corte, fueron a la Corte Suprema y pelearon por ese caso. Y gracias a los judíos, bautistas del séptimo día y adventistas del séptimo día, la ley no pasó. Una ley que se quería dictar en 1888, la ley dominical, la que estamos esperando nosotros. Debe recordarse que en Norteamérica, tanto en el periodo colonial como republicano, se han implantado leyes dominicales. Y es más, en el periodo de la República, entre 1880 y 1890, se indica que en 17 de los 48 estados se aprobaron estas leyes. Y debido a esa situación, 76 adventistas fueron procesados, sentenciados y también perseguidos. Dice aquí esta cita: mientras los hombres duermen, Satanás está arreglando activamente los asuntos para que el pueblo de Dios no pueda alcanzar misericordia o justicia. El movimiento dominical está abriéndose paso en las tinieblas. Líderes están ocultando la verdad, el verdadero asunto. Y muchos que se unen con el movimiento no ven hacia dónde se dirige la corriente subterránea. Sus profesiones de fe son suaves y benignas y aparentemente cristianas, pero cuando hable revelará el espíritu del dragón. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán que se trabaje en domingo, sino que procurarán mediante la fuerza que se trabaje los sábados. Y se les pedirá que renuncien al sábado y que se adhieran a la observancia del domingo a riesgo de perder su libertad y sus vidas. Esto lo escribió Ellen White en el Southern World, página 69. Esto lo escribió ella, bajo inspiración divina de Dios. O sea que todo esto va a venir, la persecución a los adventistas del séptimo día por guardar el sábado, eso viene. Y la ley dominical es la señal para nosotros, los que guardamos el sábado, que tenemos que salir de las ciudades porque la marca, cualquiera que adore el domingo, está recibiendo la marca en la frente. Es una falsa adoración. La mente significa libre albedrío, porque usted acepta que el domingo es el día, usted lo está creyendo, está recibiendo la marca en la frente. Los que la reciben en la mano es por fuerza, por trabajo, porque los obligan a trabajar. La mano significa por fuerza, porque tiene que trabajar obligado. Y mucha gente va a saber que el sábado es el día de reposo, pero como no van a poder comprar ni vender, y por temor también, porque los pueden llevar a la cárcel o matar, y tienen que mantener los hijos y la familia, están dentro de un sistema que están presos, pues van a aceptar el domingo, eso están recibiendo la marca en la mano derecha. ¿Dónde pone Dios el sello de él? La ley, lo leímos en Hebreos 10:15, en nuestra mente, Dios pone su sello en su frente y en el corazón, porque lo amamos con amor. Entonces hay dos grupos, los que le obedecen a Dios y los que le van a obedecer a la bestia y a su imagen. La bestia es el papado, la imagen son todas las iglesias protestantes que van a apoyar la ley dominical en Estados Unidos. Le van a hacer una imagen al papado, una copia exacta. Como el papado persiguió a los cristianos en la Edad Media, aquí van a perseguir en Estados Unidos a los adventistas y cualquiera que quiera guardar el sábado, como Dios manda, lo van a perseguir. Y entonces después Dios va a dejar de derramar plagas y va a haber solamente un grupo que se va a salvar, dos grupos. Los que obedezcan a Dios y los que murieron, que fueron mártires, también se van a salvar. Pero se van a perder todos aquellos que fueron desobedientes a Dios. Hay dos grupos y la gente tiene que escoger a qué grupo quiere pertenecer. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el mensaje porque es mucho material y para predicar y enseñar de todo esto habría que durar como unas 4 horas por lo menos. Así que los invito a orar y que Dios nos ayude a nosotros a todos a entender este mensaje y a prepararnos también para
recordarnos que tenemos un mensaje que es la huida al campo, que ya deberíamos tener un lugar donde estar preparando. Ahorita hablamos. Bueno, gracias Padre bendito por este mensaje, gracias por recordarnos acerca de esta señal que viene y que nosotros los adventistas del séptimo día conocemos, pero que nos ayude a llevar este mensaje al mundo entero y a enseñar el mensaje de los tres ángeles y ayúdenos a prepararnos. Ayúdenos a tener un lugar en el campo donde podamos sembrar, prepararnos para no depender de este sistema, para que cuando venga la persecución podamos estar en un sitio de avanzada y después tener un sitio de huida. Así que le damos las gracias por este mensaje, Señor, y le pedimos que bendiga los alimentos que vamos a consumir. Le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, hoy a las 6 de la tarde tenemos el programa radial en la 1220 AM. Lo pueden ver también a través de Facebook, están invitados. El tema de hoy va a ser acerca de quién es Babilonia y las falsas doctrinas de Babilonia. Que Dios lo bendiga.